Pues bueno, ya la semana pasada estuvieron viendo varias cosas con Luis de la función exponencial, la función logarítmica, algunos límites, cómo se calculan las derivadas, propiedades y todo eso, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver una función, bueno, dos funciones un poquito interesantes que tienen que ver con la función exponencial y además vamos a ver algunos ejercicios que tengan que ver con este tema, ¿ok? Vale, entonces vamos a empezar con esta función que aparece ahí. Definimos la función f, que va de todos los reales a excepción del cero, a r, definida como f de x igual a la exponencial de menos 1 sobre x cuadrada. Ok, tenemos un menos, entonces esta cosa también la podemos reexpresar como 1 sobre a la 1 sobre x cuadrada. Y pues si todavía quieren verla un poquito más complicada, pues eso podría ser también como 1 sobre la raíz x cuadradésima de e. Pero pues esto normalmente no lo vamos a referir a esta función de esta manera porque pues, meternos con raíces es más complicado, ¿no? Entonces, a lo mucho vamos a verlo de esta forma y de esta forma. Ok, bueno, esta función es bastante interesante, pero pues no la vamos a graficar en graficador, vamos a ir demostrando sus propiedades así a pie, ¿no? Como sabemos. Y de hecho vamos a querer extenderla a todo R, es decir, vamos a tratar de definirla en cero. Así que vamos a comenzar con cómo se comporta en el infinito. Eh, Primero, pues esta cosa va a ser continua en todo su dominio, ¿no? Notemos que f es continuo en su dominio. Ok, entonces eso nos va a ayudar a calcular su comportamiento en el infinito y alrededor del cero. Entonces, pues primero, ¿quién es el límite de la función f cuando x tiende a infinito? Bueno, pues el límite de esta cosa es por definición el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre a la 1 sobre x cuadrada. Vale. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo calcular ese límite? ¿O qué creen que sea? ¿Cuánto creen que valga? Sería lo mismo. O sea, ¿se queda ahí? Pues sí, porque pues no le afecta como tal a la letra E, la derivada. Ok. Por ahí ya me están diciendo que 1, 1, 1. Y sí, el límite de esta cosa va a ser 1. Aquí nos podemos apoyar de que la función exponencial es continua en todo su dominio. En particular, pues, su comportamiento en el infinito, pues también va a ser continuo. Entonces, podemos meter el límite dentro de esta cosa. En realidad, solo pueden meter el límite dentro de una composición cuando ya han demostrado que todos los límites que participan existen. Pero, pues, como si va a existir, vamos a saltarnos este pasito por el momento. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado. Ok, pero pues el límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito es cero, entonces el límite de 1 sobre x cuadrada va a ser cero. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre e a la cero, que pues es e a la 1 es, e a la cero es 1, ¿no? Entonces esto es 1. Entonces ahí va el primer límite. Mm, ¿Por qué el límite se mete en el exponente? Porque la función exponencial es continua. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerle estrellita. Y entonces estrellita es porque e a la x es una función continua. O bueno, es continua.
es continua y pues se entiende que es continua en todo en R. Entonces, cuando tienes una función que es continua en todo R, pues puedes meter el límite, ¿no? Entonces, por eso podemos meter el límite. ¿Sí? Ok. Pues el límite que seguiría es el caso en el que x se va a menos infinito, pero pues ese es prácticamente hacer lo mismo que tenemos aquí, porque otra vez tendremos el límite de 1 sobre x cuadrado, pero pues, cuando x se va a infinito, esa cosa igual se va a seguir yendo a cero, entonces este límite va a seguir siendo 1. Es exactamente el mismo desarrollo, pero pues con x así infinito, menos infinito, perdón. Y el otro límite que vamos a hacer, que es el límite cuando x tiende a cero de la función f de x. Esta cosa, pues por definición, es el límite cuando x tiende a cero de 1 sobre a la 1 sobre x cuadrado. Vale. ¿Cómo calcular ese límite? ¿Quién creen que sea? Yo diría que sí, que es infinito. Que es infinito. ¿Por qué? Porque como tiende a x a cero, podríamos hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo pasado, pero ahora como tiende a infinito, pues queda igual. 1 sobre infinito igual a cero. Digo, 1 sobre cero igual a infinito. 1 sobre 0 igual a infinito. Por ahí en el chat me pusieron que 0. Entonces, las dos propuestas son 0 o infinito. Pues bueno, para resolver ese límite vamos a utilizar una propiedad de límites que ya hemos visto de cálculo 1 y que ya han utilizado cuando hice esta clase, ¿no? Entonces, si su función f está definida en un intervalo 0, infinito, entonces se va a cumplir que límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a l, sí, solo sí. El límite cuando x tiende a infinito de f de 1 sobre x es igual a l. Básicamente, si el límite existe, pues pueden intercambiar un límite que tiende a 0 por un límite que tiende a infinito, simplemente cambiando la variable x por la variable 1 sobre x. Y pues también pueden hacer lo contrario, ¿no? O sea, el límite cuando x tiende a infinito de f de x se va a hacer l si solo si. El límite de acá, pero con f de 1 sobre x es l. Entonces, vamos a intercambiar estos límites que tenemos aquí por uno que vaya a infinito. Entonces, intercambiamos por el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e elevado a la 1 sobre x al cuadrado. Esta cosa ya se puso fea, pero si hacen las cuentitas, nos va a quedar que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e a la 1 sobre x al cuadrado es 1 sobre x al cuadrado. Pero como eso está en un denominador, pues en realidad esto va a cambiar a 1 sobre x cuadrado. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La x cuadrada así sola. ¿Vale? Y creo que ahora sí ya queda más claro quién tiene que ser el límite. Entonces, veamos. ¿Cómo? A ver, déjenme ver. ¿Qué pasó ahí? Otra vez estoy aplicando esta propiedad que tenemos. Estoy intercambiando el límite cuando x tiende a 0 por un límite cuando x tiende a infinito. Pero para hacer eso, este, tengo que intercambiar la variable x por la variable ay, 1 sobre x, que es esto de acá, ¿no?
Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, tengo el límite cuando x tiende a cero, lo intercambio por el límite cuando x tiende a infinito, pero la x que está en el exponente de la le estoy cambiando por 1 sobre x. Entonces, 1 sobre x, 1 sobre 1 sobre x al cuadrado sería igual a 1 sobre 1 sobre x cuadrada. Y entonces ya nada más hago la operación y me queda que S es igual a E a la x cuadrada. Entonces ya me queda eso. Pero yo sé que el límite de x cuando tiene infinito de E a la x es infinito. Y E a la x va a estar por debajo de E a la x cuadrada para cada x mayor a 1, porque pues la función exponencial es creciente. Y por comparación, si esta cosa ya se va a infinito, entonces el límite de x cuando tiene infinito de e a la x cuadrada va a ser infinito también. Lo que implica que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e a la x cuadrada va a ser 0. Y pues ya, con todas esas operaciones ya tenemos que el límite de la función f cuando x tiende a 0 pues va a ser el límite de acá arriba, pero ese límite ya vimos que es 0. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No. Va, ok. Además, también podemos decir una cosa de la función f de x, y es que por definición pues es una exponencial. El exponencial siempre es positiva, su recíproco siempre va a ser positivo, entonces esta cosa siempre es mayor o igual a 0 para cada x distinto de 0. Entonces, si hacemos un pequeño dibujo rápido, pues quién sabe exactamente cómo sea la función, pero el límite en el infinito de ambos lados es 1, entonces se tiene que ir pegando cada vez más y más al 1 por acá. Y cuando te aproximas al 0 es el límite 0, entonces como que se tiene que bajar a 0. Tiene que hacer algo así, ¿no? Vale. Hasta ahí ese es como que un primer esbozo de de la gráfica de nuestra función. Pero pues como notemos que queríamos, recuerden que queríamos como que tratar de definir la función f, pero en todo R, no solo en R menos 0. Y pues ya vimos que el límite cuando x se aproxima a 0, pues es el propio 0, entonces ya podemos completar la función. Entonces redefinimos. Vimos la función f, ahora que va de todo R a todo R como, pues ahora la podemos hacer por pedazos, ¿no? F de x va a ser igual a e a la menos 1 sobre x cuadrada, si x es distinto de 0, y va a ser 0 si x es igual a 0. Entonces, como el límite de la función f cuando tiende a 0 es 0, pues se va a seguir que esta función f es continua en todo su dominio, ¿no? Entonces ya tenemos que esta función f es continua, así que se hace esto que tenemos en el dibujo. Ahora vamos a calcular su derivada. Ok, vamos a calcular la derivada de f cuando x es distinto de 0. Cuando x es distinto de 0,
Pues es fácil, como f es una exponencial, f va a ser derivable en x y su derivada, pues es la derivada de este exponencial de acá. ¿Y cuánto vale esa derivada? ¿Alguna idea? Pues bueno, la derivada de la función exponencial es ella misma, evaluada en la función que tiene. Entonces esto sería e a la menos x, menos 1 sobre x cuadrada por regla de la cadena, la derivada de la función que está dentro. En este caso es la derivada de menos 1 sobre x cuadrada. Y esto va a ser igual a, la derivada de menos 1 sobre x cuadrada es 2x cúbica, si no me recuerdo. Sí, 2x cúbica. Y esto multiplica a la exponencial elevada a menos 1 sobre x cuadrada. ¿Sí? Entonces, esa sería la derivada de f en un punto x distinto de 0. Y de hecho, esta cosa nos puede dar un poquito de información de la función f fuera del 0. Por ejemplo, si x es mayor a 0, entonces sabemos que x cúbica va a ser mayor a 0. Entonces su recíproco, 2 sobre x cúbica, va a ser mayor a 0. Pero la función exponencial siempre es positiva, entonces todo esto va a ser mayor a 0. Entonces la derivada es positiva para x mayor a 0. Y similarmente, si x es menor a 0, entonces x al cubo va a ser menor al 0. Lo que implica que el producto de 2x cúbica por e a la menos 1 sobre x cuadrada va a ser menor a 0 en los negativos. Y pues eso que me dice que como la función, como la derivada es positiva en los positivos, entonces f va a ser creciente, o es más bien estrictamente creciente, en el intervalo 0, infinito. Y es estrictamente decreciente en el intervalo menos infinito, 0, en el de los negativos. Entonces, mi función sí se parece un poco a la que gráfica aquí, pero no pasa que como que rebase el 1, se baje y haga esto, ¿no? Tiene que ser estrictamente creciente, entonces tiene que ser algo así y se tiene que acercar cada vez más al 1 conforme te vayas a infinito, ¿no? Entonces, algo así tiene que hacer nuestra función. Vale, esa es la derivada de la función f cuando x es distinto de 0. ¿Y qué pasa en el caso que x es igual a 0? ¿La función f va a ser derivable ahí? ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que sí. Pues parece que sí, ¿no? Pero pues para ver si esta función es derivable en el 0, tenemos que calcular un límite, ¿no? Entonces, cuando x es igual a 0, queremos calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función perdón, es f, la función f de h menos f de 0 sobre h menos 0. Nos gustaría ver que el límite de esta cosa existe, y si existe, pues eso ya nos da la derivada de la función, ¿no? Entonces, este límite
Si sustituimos, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de e a la menos 1 sobre h al cuadrado. Eso es f de h. F de 0 pues ya sabemos que es 0, entonces anula. Sobre h. Y esto va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por e a la 1 sobre h cuadrado. Ok. ¿Y esa cosa existirá? ¿Existirá ese límite? Y si sí, ¿cómo podremos calcularlo? ¿No fue el que hicimos hace rato? Bueno, acepto que es ¿El que hicimos hace rato? A ver. Bueno, lo hicimos cuando x tendía a 0, pero luego lo cambiamos a infinito. Ajá, se parece un poco, ¿no? Entonces sí, Pero no tiene h. Ajá. ajá, se parece un poco a lo que hicimos hace rato, entonces tiene sentido o aplicar lo que hicimos hace rato o al límite que hicimos hace rato o volver a hacer ese procedimiento, ¿no? Entonces otra vez vamos a cambiar el límite cuando h tiende a 0, en este caso de esta función, no sé, g de h, lo vamos a cambiar por el límite cuando h tiende a infinito de g evaluada en 1 sobre h. Entonces este límite, si existe, va a ser igual al límite cuando h tiende a infinito de 1 sobre, en vez de h pongo 1 sobre h. Entonces tenemos que 1 sobre h por e a la 1 sobre 1 sobre h al cuadrado. Y esto va a ser igual a el límite cuando h tiende a infinito. Este 1 sobre h lo puedo pasar hacia arriba, ¿no? Entonces esto va a ser igual a h sobre e a la h al cuadrado. Ok, y ese límite ya se ve un poquito más amigable. La cosa es que ya viene un límite muy parecido con esa luz. Ahora, recordemos, bueno, ya se vi en clase que el límite de h cuando tiene infinito de la exponencial e a la h sobre h a la n es igual a infinito. Y esto para cualquier n en los naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que pues la función exponencial siempre crece más rápido que cualquier polinomio. Pero pues como eso se cumple para cualquier n, en particular se cumple para n igual a 1. Entonces tenemos que, ya hemos visto que se cumple eso. Y e a la h sobre h siempre es menor o igual a e a la h cuadrada sobre h para cada h mayor a 1. Esto porque pues, la función exponencial es estrictamente creciente, ¿no? Pues, como tenemos esta comparación y el primer límite se va a infinito, se sigue que el segundo límite de e a la h cuadrada sobre h se va a infinito. Entonces, el recíproco, el límite de h cuando tiene infinito, de h sobre e a la h cuadrada, pues va a ser 0. Pero pues ese era el límite que queríamos calcular, ¿no? Era este de acá arriba. Entonces ya, por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de 0 sobre h menos 0 es igual a 0. Es decir, f es derivable en x igual a 0 y su derivada en ese punto es el 0.
¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Crees que Este, puedes repetir? Ay, perdón, habla tú. bueno, yo solamente iba a preguntar que cómo fue que pasamos de esta, bueno, de hasta arriba, donde dice el límite de cuando h tiende a 0 de 1 sobre h a la 1 sobre n al cuadrado. No me quedó muy claro cómo pasamos de ese resultado a cuando ya lo multiplicamos la e por 1 sobre h. Ok, pues hasta aquí está bien, ¿no? Simplemente sustituimos los valores de f en h. Sí, Ok. Luego, pues como tenemos un exponente negativo, pues podemos bajar el exponencial hacia abajo, ¿no? En el denominador. Hasta ahí todo bien. sí, así todo bien. Ok. Bueno, propiedades de cálculo 1 nos dice que si el límite de g de h cuando h tiende a 0 existe y la función está definida sobre el intervalo 0, infinito, entonces podemos intercambiar ese límite por el límite cuando h tiende a infinito de g evaluada en 1 sobre h. Y de hecho se va a cumplir que ambos límites coinciden, ¿no? Entonces, este límite cuando h tiende a 0 lo podemos intercambiar con el límite cuando h tiende a infinito, pero cambiando las variables h por 1 sobre h. Aquí tenemos h, entonces cambiamos por 1 sobre h. Y dentro del exponencial tenemos un h, entonces lo cambiamos por 1 sobre h. Entonces este 1 sobre h está en un denominador dentro de un denominador multiplicando. Así que por regla de producto podemos pasarlo hasta acá arriba, ¿no? Que es lo que hicimos acá. Y tenemos otra vez lo mismo, pero dentro del exponente con h cuadrada. Entonces, de estar hasta abajo, sube a simplemente ser h cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos. De acuerdo. Ujú. Sale. Muchas gracias. Sí. ¿Quién más había preguntado? Una compañera había preguntado. Ajá, Yo, pero ya con lo que explicas ahorita ya me quedó claro. va. Y por ahí me pregunta que si el límite en el infinito es, si el límite en el infinito es infinito, entonces el de recíproco es cero. Sí, así es. Es otra propiedad de cálculo 1 que dice que si el límite cuando x tiende a infinito de una función f de x es infinito, entonces el límite cuando x tiende a infinito de el recíproco de f de x por cualquier constante, de hecho, esta cosa se va a ir a cero. Bueno, constante positiva, no estoy seguro. Pero bueno, sí se cumple esto. En este caso, pues, para el recíproco solo, sí se cumple que el límite del recíproco se va a ir a cero. Sí, 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 de hecho, sí, para cualquier constante. Ajá, no importa el signo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? No, todo muy bien. Ok, pues bueno, ya con esto probamos que la función exponencial, bueno, esta función es derivable en el cero, ¿no? Y ya tenemos un poquito más de información. De hecho, se puede probar algo más y esto va a venir posiblemente en su parcial y en su guía. Ejercicio. Demuestra por inducción que puedes derivar cuantas veces quieras la función f en cero y esa derivada siempre va a valer cero. Entonces la enésima derivada de f en el punto cero va a ser cero y esto para cada n los naturales. Por eso es que van a ocupar inducción matemática, porque ahí aparece la n como la enésima derivada.
Entonces, esta función tiene esta propiedad, ¿no? De que no importa cuántas veces la derives en el cero, bueno, siempre vas a poder derivarla y cada derivada en el cero va a valer cero. Y pues bueno, ¿cómo podrá ser esa demostración? No sé. Pues como quieren calcular la enésima derivada en el cero, van a tener que calcular este límite de acá, ¿no? Entonces van a tener que calcular la enésima derivada de f en h. Entonces, la enésima derivada de f en cero va a ser igual a, bueno, la n más 1. La n más 1 derivada de f en cero va a ser igual al límite cuando h tiende a cero de f, la enésima derivada de f en cero, en h, perdón, menos la enésima derivada de f en cero, pero esa cosa por hipótesis inductiva va a ser cero, sobre h menos cero. Entonces lo que van a tener que hacer es calcular el límite cuando h tiende a cero de la enésima derivada de f en una h sobre h. Entonces van a tener que ver cuál es la forma de esta cosa de acá. Pero pues siempre la función f, ay, la función f siempre tiene una exponencial, entonces parece que, y ya saben que la derivada de la exponencial es ella misma, entonces parece que siempre van a cargar con una exponencial. Por ahí levantaron la mano, ahorita les doy ahorita pueden hablar, pero nada más para terminar esto, la derivada de enésima de f en h, pues va a ser algo así como e a la menos 1 sobre x cuadrada. Esta cosa siempre la van a ir cargando por otras cosas, ¿no? Pero pues por cómo calculamos la primera derivada, que, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá, cuando x es distinto de 0, me sale un 2x al cubo. Y cuando vuelvo a derivar por menos 1 sobre x cuadrado, me va a salir otro 2x al cubo, entonces voy a tener que ir multiplicando, multiplicando. Entonces, suena que lo que va a ir aquí va a empezar con una constante a sobre x al cubo, y así le voy a ir sumando cosas. Hasta una AK por, no sé, una x a la quién sabe qué, ¿no? Pero suena que va a ser algo así. Entonces, esto es para que vayan checando cómo va a ser su función. Bueno, por ahí había Alan levantado la mano. Bueno, es que según tengo entendido, lo que hay que hacer es demostrar que esto de f a la n por 0 es igual a 0, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué cuando estamos calculando el límite, damos por hecho que f a la n de 0 es igual a 0? ¿No será como usar lo que queríamos demostrar? No, porque haz de cuenta que estamos utilizando hipótesis inductiva, entonces, primero es demostrar el caso base para n igual a 1, que es lo que acabamos de hacer acá arriba, ¿no? Entonces, ese ya estaría. Luego sería la hipótesis inductiva, que sería suponer que se cumple la hipótesis para una n. Y ya el paso inductivo es demostrar la propiedad para n más 1. Entonces es por eso que empiezo con la función, calculando la derivada n más 1 de f. Entonces eso sería por definición este límite de acá, pero por hipótesis inductiva yo sé que la enésima derivada de f en 0 pues es 0. Entonces por eso lo podría anular por hipótesis inductiva. Vale, muchas gracias. Entonces más o menos así sería la demostración.
de esa función. Y la primera derivada de f, pues ya saben, sería 2 veces 2 sobre x cúbica e a la menos x cuadrada para x distinto de 0 y sería 0 si x es igual a 0. Entonces, en sí las enésimas derivadas de la función f se parecen mucho, solo que aquí sería la exponencial multiplicada por una suma de este tipo de cosas raras. Pero bueno, eso ya lo ven para después. Ok, ¿y por qué nos importa tanto esta función f? ¿Cuál es su utilidad? Bueno, ya más o menos tenemos un disque dibujo aquí de cómo se ve, pero el hecho de que las derivadas en cero siempre sean cero nos da una propiedad muy interesante de la función. Y pues bueno, aquí en la gráfica, pues esta es la función e a la menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Entonces, como ven, el límite a los infinitos siempre es 1. La función se va pegando cada vez más al 1. En los positivos es estrictamente creciente, en los negativos es estrictamente decreciente. Y la propiedad que tiene esta función es que por ahí la pueden encontrar como que es extremadamente llana o es muy llana. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor del cero, se va aplanando cada vez más y más. Entonces, por este lado, como que todavía pueden encontrar pueden ver cómo se separa del eje X, pero entre más te acercas al cero, te pegas cada vez más y más al eje X. Entonces, no importa qué tanto te acerques, pues la función va a estar sumamente pegada al eje X, ¿no? Entonces, esta cosa es muy llana, o extremadamente llana, o extremadamente plana, como quieran decir. ¿Sí? Y pues bueno, no solo es muy llana, es tan llana que puede aplanar de cierta manera a funciones que son en principio como que muy feas, ¿no? Que tienen mucha irregularidad. Por ejemplo, grafiquemos seno de 1 sobre x. El seno de 1 sobre x ya lo hemos visto alguna vez, esta función azul, que pues, entre más te acercas al cero, pues las ondas cada vez se van pegando más y más, ¿no? Pero pues sigue rebotando entre menos 1 y 1. Bueno, ¿qué pasa si yo multiplico ambas funciones? E a la menos 1 sobre x al cuadrado por el seno de 1 sobre x. La función seno de 1 sobre x de ser toda esta cosa horrible pasó a aplanarse casi tanto como el eje x. Y vean, entre más se acercan al eje x, otra vez esta función se va aplanando más y más. Y esto simplemente con multiplicarla por la función e a la 1 sobre x. Entonces, por eso decimos que la función de a la menos 1 sobre x cuadrada es extremadamente llana, porque es muy plana y aplana cualquier otra cosa que la avientes. ¿Sí? Y esta propiedad, por ejemplo, la podríamos usar para hacer alguna demostración. Digamos que multiplicar esta misma función por cualquiera que se nos haga muy difícil de demostrar, ya sea algún teorema, ya sea por ejemplo, no sé, la derivada o la integral. O, No sé, ¿mande? no sé si lo van a ocupar ustedes, pero sí he visto que en algunos lugares que lo utilizan para aplanar funciones y ver sus propiedades. Pero sí, acá en el curso específicamente no lo vamos a ver, no lo vamos a ocupar de esta manera, la función de a la menos 1 x cuadrada, creo. Y eso de integrar, pues, quién sabe, porque de hecho, la integral de esa cosa, quién sabe si exista o no, ¿no? Quién sabe cómo se pueda calcular. Pero, pues, básicamente la utilidad de esta función, pues, es simplemente eso, que puede aplanar cualquier cosa que la avientes. Sale. Y hablando de este producto, estoy casi seguro que va a venir también en su guía y posiblemente en su examen, así que vamos a tener que hacer exactamente
el mismo ejercicio de hace rato, pero en esta ocasión con el producto. Entonces, vamos a ver algo de ese producto. Mm, sí, lo siento, pero sí, seguramente va a venir por ahí en su guía. Aunque sea alguno de esos dos ejercicios. Entonces, ejemplo. eh, ahora sí dice G, la función que está definida de R a R, definida como G de X igual a, la función va a ser E a la menos 1 sobre X cuadrada por el seno de 1 sobre X si X es distinto de 0. Y vamos a definir a G de X como 0 si X es igual a 0. Entonces, esta cosa es derivable en X distinto de 0, ¿no? Porque pues, la exponencial es derivable, el seno también, y la composición todo, entonces derivable. Y vamos a tratar de calcular la derivada de esta cosa en 0. Entonces, si existe la derivada de G en 0, pues otra vez tiene que ser un límite, ¿no? Tiene que ser el límite cuando h tiende a 0 de la función g evaluada en h menos la función g evaluada en 0 sobre h menos 0. Por definición, g de 0 es 0, entonces se va a eliminar. Así que te va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de e a la menos 1 sobre h cuadrado por seno de 1 sobre h, todo esto sobre h. Esto lo podemos reescribir como el límite cuando h tiende a 0 de seno de 1 sobre h arriba sobre h por e a la menos 1 sobre h cuadrado. Bueno, ahí como ya lo bajé, ya no le pongo el menos. ¿Y qué más, qué más, qué más? Dice, creo que está bien. Ok, nosotros ya probamos hace rato que este límite con este denominador aquí abajo se va a cero, ¿no? Entonces lo que me queda es eliminar a seno de 1 sobre h. Entonces ya vimos en el ejemplo anterior que el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por e a la 1 sobre h cuadrada es 0. Entonces, pues me gustaría que este límite completo fuera también 0. ¿Cómo le hago? ¿Alguna idea? Acotar al seno, exactamente. Ya sabemos que el seno siempre está acotado sin importar qué x nos tomamos. ¿Sabe el teorema que vamos a hacer rato? No, podrían usarlo, pero ya se pueden, podemos saltarnos ese paso porque el paso que utilizamos hace rato era para demostrar este límite. Y ya lo tenemos, así que ya no tenemos que volver a hacerlo. No, aquí nos conviene más acotar al seno. Sabemos que, bueno, vamos a ponerle
que menos 1 es menor o igual a seno de 1 sobre h, y esto a su vez es menor o igual a 1, y esto para cada h distinto de 0. Entonces se va a cumplir que menos 1 sobre h por e a la 1 sobre h cuadrado es menor o igual a seno de 1 sobre h sobre h por e a la 1 sobre h cuadrado. Y esto a su vez va a ser menor o igual a 1 sobre h por e a la 1 sobre h cuadrado, ¿no? Ok. Pero, pues como se cumplen estas desigualdades, si tomamos límites, se van a seguir conservando las desigualdades. Entonces, vamos a tener que el límite que queremos, el límite del centro, límite cuando h tiende a 0, de seno de 1 sobre h sobre h por e a la 1 sobre h cuadrada, va a ser menor o igual al límite de va a ser menor o igual al límite de esta cosa y mayor o igual al límite de esta cosa. Pero el límite de la derecha es 0. Y el límite de la izquierda es el límite de 0 por menos 1, que también te va a dar 0. Entonces el límite cuando h tiende a 0, de seno de 1 sobre h, sobre h por e a la 1 sobre h cuadrado, va a ser igual a 0. Y ya por lo tanto, g es derivable en x igual a 0 y el valor de esa derivada es 0. ¿Sí? Entonces, como decía su compañera ahí en el chat, pues podríamos intentar hacer lo mismo que hace rato de cambiar límites cuando x tiende a 0 por un límite cuando x tiende a infinito y hacer cosillas ahí, pero como eso lo habíamos hecho para este límite, pues ya no es necesario tener que hacerlo, ahora simplemente acotamos la función seno de 1 sobre h y pues ya con eso ya podemos calcular el límite que queremos. Vale. Y el ejercicio análogo al de acá arriba sería demuestra que la derivada enésima de la función g evaluada en 0 es 0 y esto para cada n en los naturales. Entonces otra vez tendrían que hacer por inducción matemática, pues el caso base ya lo acabamos de hacer y pues después suponer que se cumple para la enésima derivada y probar que lo cumple en la n más 1 derivada. Tengo A una ver. pregunta. Ajá. En la parte cuando estamos comparando el seno, tendremos que voltear la desigualdad para h's negativas y hacer los casos, por así decirlo. No, no necesariamente. Porque, o sea, porque aquí tal cual no estás haciendo h negativa. Ok, O sea, bueno, más bien como estás considerando h cuando se aproxima a 0, pues estás tomando valores tanto positivos como negativos. No, no te está diciendo que h por la derecha o 0 por la derecha, 0 por la izquierda. H puede ser, estamos considerando valores de h positivos o negativos. Lo único que le pedimos es que h sea distinto de 0, que es esta hipótesis de acá. Pero en sí esta desigualdad se conserva. Sí, por ejemplo, si h es positiva, pues esta desigualdad de aquí se queda tal cual está. Pero si h fuera negativa, entonces tendríamos que menos 1 por h sería positivo y 1 por h sería negativo. Entonces como que sería la desigualdad de este lado, pero pues no afectaría mucho.
Entonces, yo digo que no hay problema si te olvidas un poco del signo de h. Ok, gracias. Y por ahí me preguntaban algo en el chat. Ajá, podemos separar el límite del denominador y numerador. Y como uno de ellos es 0, y multiplicarlos, el límite completo dará 0. El problema es que como tal, el límite de seno de 1 sobre h no existe cuando te aproximas al 0. Precisamente porque la función como que rebota hacia arriba y abajo, de -1 a 1, sin importar qué tan cerca del 0 estés. Entonces el límite de seno de 1 sobre x cuando x se va a 0 no existe. Por eso como que no puedes separar numerador y denominador. Pero sí puedes ocupar que el seno siempre está acotado, por lo tanto pues ya, pues se sigue lo que hicimos. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces ya probamos que la función g es derivable en 0 y que su valor es 0. Si queremos probar el caso general en el que la enésima derivada de g en 0 es 0, pues similar a lo que hicimos hace rato, tendremos que calcular el límite de h cuando tienda a 0 de la enésima derivada de g en h menos la enésima derivada de g en 0 sobre h menos 0. Por hipótesis inductivas, si hacen la prueba por inducción, la enésima derivada de g en h se anula, entonces el límite que les queda es esta cosa de acá. Y pues tendrían que probar cómo es la forma de ese cociente. Bueno, o más en específico, la forma de la enésima derivada de g en h. Otra vez tienen la función exponencial y su derivada va a ser ella misma, entonces parece que esta siempre la van a cargar. Entonces van a tener la función exponencial multiplicando otras cosas. ¿Sí? Entonces tendrían que ver cuál es la forma de las otras cosas que están por ahí. De hecho, vamos a calcular bien la derivada de g, la primera derivada de g. Si x es distinto de 0, entonces, ¿quién tiene que ser g'? G' de x, pues por definición es la derivada de e a la menos 1 sobre x cuadrada por seno de 1 sobre h, seno de 1 sobre x, perdón. Y derivada de esta cosa. ¿Por qué n más 1 y no n entra al límite? Ahorita lo vuelvo a explicar. Pero bueno, para calcular esta derivada de g', esta derivada de g, pues utilizamos regla del producto, ¿no? Entonces, primero calculamos la derivada de e a la menos 1 sobre x cuadrada. Esa la hicimos hace rato y era 2 sobre x al cubo, e a la menos 1 sobre x cuadrada, por la otra función, seno de 1 sobre x. Y esto le vamos a sumar la primera función por la derivada de la segunda. Ahora, ¿quién es la derivada de seno de 1 sobre x? Pues es la derivada de afuera, evaluada en lo de adentro, que sería la derivada del seno es el coseno, coseno de 1 sobre x, por la derivada de 1 sobre x. Y eso es menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a, podemos factorizar la exponencial porque siempre va a aparecer, por 2 sobre x al cubo seno de 1 sobre x, menos 1 sobre x al cuadrado por coseno de 1 sobre x. Entonces, esa es la primera derivada de la función g, cuando x es distinto de 0. Entonces, otra vez, ¿por qué ponemos aquí en
en la sugerencia porque pusimos la derivada n adentro y afuera n más 1, porque estamos utilizando inducción. Para inducción tenemos que mostrar el caso base, en este caso n igual a 1, pero este es lo de acá arriba, entonces ya lo tenemos. Luego, hipótesis inductiva, suponemos que se cumple la propiedad para n. Y eso es lo que tenemos aquí dentro, ¿no? Que la enésima derivada de g en 0 es 0. Y el paso inductivo es probar que se cumple la propiedad para n más 1, que es esto de acá, ¿no? Entonces, por eso tenemos el n más 1 afuera y adentro del límite tenemos la derivada enésima de g. Y pues bueno, en general tendrían que probar, igual por inducción, que la derivada enésima de g en h, con h distinto de 0, sería otra vez la exponencial por cosillas aquí. Y de hecho, como van a estar derivando seno y coseno, y la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno, pues suena aquí, van a tener cosas del estilo seno de 1 sobre x por una suma de quién sabe qué cosas, más el coseno de 1 sobre, bueno, aquí es h, 1 sobre h por una suma de quién sabe qué cosas. Entonces, no tienen que decir específicamente quiénes son esas sumas o algo así, pero más o menos tienen que dar un aproximado de qué tiene que ir aquí dentro, ¿no? Entonces, más o menos tendrían que decir qué hay aquí. Y pues ya con eso podrán calcular este límite de acá, ¿no? Utilizando lo que ya sabemos. Pues más o menos esa sería la idea de estos ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vale, creo que ya no. Pero bueno, eso es para esas dos funciones que están un poquito feas. Así que creo que se quede nada más con que la función a la menos 1 sobre x cuadrado, pues es una función muy plana alrededor del cero, y es tan plana que la puedes multiplicar por cualquier otra cosa que se te antoje, que sea muy irregular, y la va a terminar aplanando. Pero bueno. Ok. ¿Y qué cosa? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya terminamos con la función que queremos ver. Ahora vamos a ver ejercicios que estén relacionados con logaritmo y exponencial. Con Luis ya vieron derivación logarítmica, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ejercicios de eso. Rápido. Entonces, ejercicio determina la derivada de las siguientes funciones. Entonces, el primer inciso, que sea uno sencillo. eh, Vamos a ponerle f de x igual a, no sé, 2 más seno de x por 3 más seno al cubo de x por 4 más seno a la cuarta de x. Ok, pues para esa cosa lo que ustedes tendrán que hacer es hacer todo ese producto y luego ya calcular la derivada como saben, ¿no? Bueno, pero pues esas son muchas cuentas. ¿Cómo utilizan la derivada logarítmica para calcular, para calcular esta derivada? Primero con valor absoluto. Ajá, tendrán que sacar el valor absoluto a eso que está ahí.
Pero de hecho yo digo que hay composición con logaritmo del valor absoluto. Ajá. Pero yo digo que esa cosa f de ahí siempre es positiva. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ajá. Si x es un número real cualquiera, entonces seno de x siempre es menor o igual a 1. Mayor o igual a menos 1. Entonces, el seno al cubo de x y el seno al cuadrado a la cuarta de x, esta cosa también le va a ganar a menos 1. El seno a la cuarta porque pues, es un cuadrado, entonces siempre va a ser positivo, por lo tanto mayor a menos 1, ¿no? Entonces, y el seno al cubo, pues lo mismo, ¿no? Multiplicas seno al cubo, multiplicas esta desigualdad 3 veces por sí mismo y pues te va a quedar esta de acá, ¿no? Entonces, por eso se cumplen esas dos. Y esto implica que 2 más seno de x es mayor o igual a 0. No, de hecho es mayor a 1, que es mayor a 0. Mayor o igual a 1, que es mayor a 0. 3 veces más seno al cubo de x, sí va a ser positivo también, porque pues el seno le gana menos 1. Y 4 más seno a la cuarta va a ser mayor a 0. Entonces cada uno de los factores es positivo, lo que implica que el producto completo es positivo, y esto quiere decir que el valor absoluto de f de x pues es el mismo. ¿Ok? Pues como siempre es positivo y nunca es 0, entonces el logaritmo del valor absoluto de f pues es simplemente el logaritmo de f de x. Ok. Y entonces ya podemos calcular la derivada de toda esta cosa. Bueno, antes de calcular la derivada, pues ahora sí utilizamos las propiedades del logaritmo. ¿Qué utilizamos aquí? ¿Que es igual a una integral? No, ahí nos complicaría mucho. No, no, esa propiedad no. ¿Qué otra propiedad del Que, logaritmo? que parte las multiplicaciones en suma, ¿no? Ajá, que parte de las multiplicaciones del suma. Entonces, el logaritmo de el producto de A, B y C, pues es simplemente el logaritmo de A más el logaritmo de B más el logaritmo de C. Esto es igual al logaritmo de 2 más seno de X más el logaritmo de 3 más el seno al cubo de X más el logaritmo de 4 más seno a la cuarta de X. ¿Sí? Y pues ahora sí nos va a ser más fácil calcular la derivada. Entonces, la derivada del logaritmo del valor absoluto de f de x va a ser igual a la suma de todas estas derivadas. Primero, la primera derivada es derivada del logaritmo de 2 más seno de x. Se pone en el denominador lo que está dentro del logaritmo, 2 más seno de x, y arriba la derivada de la función adentro. La derivada del seno es coseno. Entonces, la primera derivada es coseno de x
sobre 2 más seno de x. Luego, le sumamos la derivada del logaritmo de 3 más seno cúbica de x. Otra vez, lo que está dentro va para abajo. 3 más seno al cubo de x. Y arriba la derivada de la función de adentro. La derivada de seno al cubo de x, por regla de la cadena, ¿es quién? Es 3 veces seno al cuadrado de x por coseno de x. Sí, ajá. Y la última derivada, lo mismo, ¿no? Abajo lo que está dentro, 4 veces seno a la cuarta de x, sobre la derivada de la función de arriba, que sería 4 veces seno al cubo de x por coseno de x. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Profesor, no, para la derivada del seno al cubo de x sería, bueno, es de 3 seno al cuadrado por x y aquí ya no debería ser 2 coseno de x. No, según yo no. A ver, según vamos a ponerle acá arriba, vamos a ponerle que sea h de x igual a x al cubo. Y de x sería el coseno de x. Entonces, ¿quién es la derivada? La composición de h con i de x. La derivada de esta cosa es la derivada de h evaluada en i de x por la derivada de i de x. La derivada de h pues es 3x cuadrada. Entonces esto sería igual a 3 veces i de x al cuadrado por la derivada de i. Ahí la puse como coseno en vez de cero. Ajá. Entonces la derivada de i sería coseno de x, que es la derivada del seno. Y pues llenamos los tuyos y ya. Entonces, sí está bien como la pusimos acá. Recuerda la regla de la cadena. ¿Sí? Sí. Ujú. Vale. Sí, sí estaba bien así. Ok. Pues ya tenemos esa cosa. Pero recordemos que, y esto ya lo probaron en clase, la derivada de el logaritmo del valor absoluto de f de x es igual a la derivada de f de x sobre f de x. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de f de x? Pues va a ser f de x por la derivada del logaritmo. Y pues eso es, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle f de x por toda esta cosa que calculamos acá arriba. Copiamos y pegamos. Y ya está. Si ustedes quieren, pueden dejar este producto así tal cual y esa ya es su respuesta, ¿no? No hay problema. Pero pues también podrían tratar de cancelar cosas. Por desarrollar un poco vamos a tratar de cancelar. A ver, f de x es este producto 2 más seno de x y tienes en el primer sumando a 2 más seno de x como denominador. Entonces, esto va a ser igual el primer sumando va a ser 3 más seno al cubo de x por 4 más seno a la cuarta de x por el coseno de x. Entonces, este es el primer sumando. El segundo, se cancelan los 3 más seno al cubo de x. Entonces sería 2 más seno de x por 4 más seno a la cuarta de x por esa cosa de ahí arriba que es 3 seno cuadrado de x por coseno de x. Y el último se cancela de 4 más seno a la cuarta. Entonces esto sería 2 más seno de x
por 3 más seno al cubo de x, sin paréntesis, vamos a ponerlo. Y por lo que está arriba, que sería 4 veces el seno al cubo de x por coseno de x. Y esta también es solución, nada más que está un poquito más desarrollada. Así que pues, si quieren quedar con la de arriba, está bien, pero pues también pueden desarrollarla un poco, a ver si se cancelan algunas cosas. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. Todo bien. Vamos con otra un poquito más complicada. Bueno. Inciso B, f de x igual a la raíz de x cuadrada más 7 por e a la x cuadrado sobre 1 más coseno al cuadrado de x. Pues aquí sí se ve que va a ser útil la derivación logarítmica porque hacer la derivada de toda esa porquería, pues está medio feo, ¿no? Ok, entonces, pues un cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Cuando la suma 7 va a ser estrictamente positivo y la raíz sigue siendo estrictamente positiva. La exponencial siempre es positiva, aún más e a la x cuadrada. Y x cuadrada es un cuadrado, es pues mayor o igual a 0, y si le sumas 1, también va a ser estrictamente positivo. Entonces, notemos que f de x siempre es mayor o igual a 0 para cada x en los reales. Entonces, el logaritmo de el valor absoluto de f, pues va a ser simplemente el logaritmo de la función f. Y esta ya la podemos ir partiendo. ¿Cómo lo partimos? Pues podemos partirla como el logaritmo de arriba menos el logaritmo de abajo. Pero el logaritmo de arriba es un producto, entonces eso lo podemos partir como una suma. Entonces esto va a ser igual al logaritmo de la raíz de x cuadrada más 7 más el logaritmo de e a la x al cuadrado menos el logaritmo de 1 más coseno al cuadrado de x. Ok. Y ya se queda esto o podemos hacer algo más. Como es inversa, Podemos derivarlo, ¿no? podríamos Derivar. quitar Ajá, el e. como es inversa, podemos quitar el e. Así es, este logaritmo y la exponencial son inversas. Entonces, se van a cancelar estas dos y nada más te va a quedar la x cuadrada. Sí, podemos hacer esa simplificación. ¿Y qué otra simplificación más podemos hacer por ahí? Todavía podemos hacer una más. ¿Cuál se les ocurre? Pero uno más. 1 más coseno cuadrado. No, no creo que vaya por ahí. No, en el otro término podemos ponerlo como un medio del logaritmo de x cuadrada más 7, ¿no? Exactamente. Recuerden que raíz de a lo podemos ver como a la 1 medio y el logaritmo que hace con los exponentes, pues los baja. Bueno, los saca de adentro y los multiplica fuera del logaritmo. Entonces esto va a ser igual a 1 medio del logaritmo de a. Entonces esto lo podemos ver como 1 medio del logaritmo de x cuadrado más 7 más el logaritmo con la exponencial se cancelan y te queda x cuadrado menos
el logaritmo de 1 más coseno al cuadrado de x. Y eso ya no lo podemos simplificar, así que se queda así. Y así calculamos derivada. Entonces, la derivada del logaritmo del valor absoluto de f de x va a ser igual a la derivada del primero, que sería 2 veces x cuadrada más 7 por la derivada de x cuadrada, que sería 2x. Entonces aquí se van a cancelar estos dos, ¿no? Nada más te quedaría x sobre x cuadrada más 7. La derivada de x cuadrada pues es 2x. Entonces aquí es 2x menos la derivada de logaritmo de 1 más coseno cuadrado. Entonces abajo se queda el 1 más coseno al cuadrado de x y la derivada de el coseno cuadrado es 2 coseno de x por menos seno de x. Entonces ponemos seno aquí y el menos se multiplica con el menos de afuera. ¿Vale? Entonces, esa sería la derivada del logaritmo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De dónde había salido el 2x? El 2x sale, De teníamos los que se cancelan. ajá, la x cuadrada, pero si lo componemos con el logaritmo, se cancela el logaritmo y exponencial y nada más te queda la x cuadrada y pues la derivada de esa cosa es 2x. Ajá. Y pues ya. Por lo tanto, la derivada de f en x va a ser igual a la función f, que es la raíz de x cuadrada más 7 por e a la x cuadrada sobre 1 más coseno al cuadrado de x. Todo esto por x sobre x cuadrada más 7 más 2x más 2 veces el coseno de x por el seno de x sobre 1 más coseno al cuadrado de x. Y ahí si quieren tratar de hacer el producto de esa cosa, pueden hacerlo. No lo voy a hacer yo, pero pues pueden intentarlo. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Hay alguna pregunta? Si nos tocara algún ejercicio parecido, ¿habría que hacer obligatoriamente a Talacha o hacerle como usted le hizo también valdría? No, como nosotros lo hicimos y ya nada más, ajá, utiliza. Normalmente el ejercicio te va a decir así, utiliza la derivación logarítmica. Entonces, utilizas este método, solo asegúrate de que tu función es positiva o calcula su valor absoluto y ya hace lo que hicimos. Y ya si quieres, déjalo hasta acá, ¿no? No necesitas hacer ya este último producto, según yo. Está bien. Ujú. Vale. Y pues bueno, vamos a ver, en lo que nos queda de tiempo, vamos a ver unos ejercicios de cómo calcular límites con logaritmo y exponencial. Entonces, ejercicios. Bueno, ejercicio. Calcula los siguientes límites. Y que el primer límite sea el límite cuando x tiende a menos infinito de 1, no vamos a ponerle, de x por el logaritmo de 1 menos 1 sobre x. Ok, ¿cómo calcularían este primer límite? ¿Qué se les ocurre hacer?
O de plano ni idea. A lo mejor usar lo que ya habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿no? Que usar de valor absoluto de f de x, pero ahora ya multiplicándolo por la x. Aquí no creo que tengan que utilizar valor absoluto. Supongo que valor absoluto para lo que está dentro del logaritmo, ¿no? Pero yo digo que ese límite, lo que está dentro es positivo. ¿Y esto por qué? A ver, primero, ¿cómo? X tiende a menos infinito. Basta con considerarnos X negativos, en particular X, no sé, con X menor a 0. Si X es menor a 0, entonces menos X es positivo. Su recíproco también va a ser positivo. Y entonces 1 menos 1 sobre X es positivo. Entonces lo que está dentro del logaritmo, pues sí está bien, ¿no? No tenemos que meter valor absoluto ni nada. Ahora, para calcular ese límite, ¿qué podemos hacer? Tenemos un logaritmo. Y pues el logaritmo como tal, ya vimos algunos límites, no hemos visto todos, pero conocemos su derivada. Entonces, ¿cómo podemos intercambiar el límite del logaritmo por el límite de su derivada? ¿Qué podrían hacer ahí? Mm, ¿Acotarla? No, porque acuérdate que el logaritmo no está acotado. Entonces, no, acotarla no serviría. Verla como una integral impropia tampoco serviría mucho porque pues, sería equivalente casi. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podrían hacer? L'Hopital. Ajá, ya se acabó por ahí. Sí, la idea, para intercambiar el límite del logaritmo por el límite de su derivada, pues tendremos que utilizar L'Hopital de alguna manera. Entonces, necesitamos un cociente y necesitamos que ambos límites arriba y abajo se vayan a lo mismo o algo muy parecido. O sea, con lo mismo que se vayan ambos a 0 o que ambos se vayan a infinito, a menos infinito o mixtos, pero pues que se vayan a infinito. Entonces, luego intercambiamos este límite de x cuando tiende a menos infinito de esta cosa de acá por el límite de x cuando tiende a menos infinito. Dejamos el logaritmo arriba. Logaritmo de 1 menos 1 sobre x lo dejamos arriba. Y como x está multiplicando, ya lo puedo pasar de esta forma. 1 sobre x. Entonces, ya modificamos un poquito este límite de acá. ¿Qué es L'Hopital? Es una regla muy bonita que ahorita vamos a ocupar para resolver este ejercicio. Ahorita sale qué es L'Hopital. Entonces, es una propiedad de límites. Vale. Queremos calcular este límite de acá. Y para aplicar L'Hopital queremos que ambos límites arriba y abajo se vayan a lo mismo, ¿no? Entonces vamos con el de abajo. Esto, y sabemos que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función 1 sobre x, ya sabemos el valor de esta cosa. ¿Cuánto es? Cero, así es. Esta cosa se va a cero. Entonces, para aplicar L'Hopital, lo que me gustaría demostrar es que el límite de la función de arriba de el logaritmo de 1 menos 1 sobre x sea cero. Si se cumple eso, pues ya puedo aplicar L'Hopital y ya puedo simplificar mucho mi límite. Y si se cumple eso, y si se cumple, ¿por qué? ¿Cómo podrían probar ese límite de ahí ahora?
A ver, sabemos que la función logaritmo es continua. Y normalmente cuando tenemos límites de funciones continuas, pues como que podemos meter el límite. Así que nos gustaría que lo de adentro, pues tuviera un límite que, evaluado en el logaritmo, se hiciera cero. Entonces vamos a eso. Notemos que el límite, cuando x tiende a menos infinito, de la función 1 menos 1 sobre x, va a ser igual a, pues otra vez, el 1 es constante y el menos 1 sobre x se va a 0 con ese límite. Entonces, esto va a ser 1. Y la función logaritmo de x es continuo en x igual a 1. Entonces, por propiedades de límites, tenemos que el límite de este logaritmo pues va a ser igual al logaritmo del límite de 1 menos 1 sobre x, pero pues ese límite es 1, entonces esto es logaritmo de 1, y el logaritmo de 1, ¿cuánto vale? 0. Y pues sí, se cumple lo que yo quería. Se cumple que el límite de arriba también se va a 0. Así que ya puedo aplicar L'Hopital. Entonces, el límite, cuando x tiende a menos infinito, del logaritmo de 1 menos 1 sobre x sobre 1 sobre x. Esto podemos aplicar la propiedad del L'Hopital y para quienes me preguntaron, la propiedad del L'Hopital te dice que si tienes el límite de un cociente tal que los límites arriba y abajo son 0 o infinito, entonces puedes intercambiar el límite de este cociente por el límite del cociente de las derivadas. Es decir, esto va a ser igual al límite de la derivada del logaritmo de 1 menos 1 sobre x, que sería 1 menos 1 sobre x por la derivada de menos 1 sobre x. Derivada de esta cosa. Y esto sobre la derivada de 1 sobre x. Entonces, esto va a ser igual al límite. Vamos a ponerlo acá abajo. Límite cuando x tiende a menos infinito de la derivada de la de arriba. Entonces, arriba tenemos la derivada de menos 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, esto sería 1 sobre x al cuadrado. Y abajo tenemos 1 menos 1 sobre x. Eso lo podemos ver como x menos 1 sobre x. ¿Sí? Ajá. Y luego abajo tenemos menos 1 sobre x al cuadrado. Ajá. Entonces, cuando hagamos el sándwich, esto de aquí se va a cancelar con esto de acá. Y simplemente me va a quedar. Ajá, de hecho, ni siquiera tuvimos que sustituir esto de aquí arriba. Esto vamos a dejarlo acá. 1 menos 1 sobre x. Ajá. Entonces, cuando hagamos el sándwich que nos va a quedar, se van a eliminar lo de esta arriba y lo de abajo. Y te queda nada más el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre 1 menos 1 sobre x. Pero el límite de allá abajo es aquí había un signo menos. Este menos que había acá. Este no se cancela, se queda acá arriba, ¿no? Entonces te queda menos 1 sobre 1 menos 1 sobre x. Y ya vimos que el límite de abajo es 0. Entonces esto es igual a menos 1 sobre
el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos 1 sobre x, pero esa cosa es 1, entonces te queda menos 1 sobre 1, que es igual a menos 1. Ok. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No me quedó claro cómo haciendo el sándwich nos quedó 1 sobre x al cuadrado. Con- No, haciendo el sándwich todavía no lo hacíamos ahí. Simplemente primero aquí calculé la derivada de el logaritmo de 1 menos x, 1, de menos 1 sobre x, y acá abajo es la derivada de 1 sobre x. Entonces ahí solo tengo esos, y ya aplicando, sacando la derivada, me queda que la derivada de menos 1 sobre x es 1 sobre x cuadrado. La derivada de, no es cierto, el 1 menos 1 sobre x se queda así, porque así ya no estoy derivando, entonces este se queda igual. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces ahí solo, hasta ahí solo aplique, saqué derivadas. Y luego para aplicar sándwich, digamos que este es A, que este es B, que este es C. Y digamos que D es 1. Entonces el sándwich de AB sobre C y D es AD por BC. Pero en este caso D es 1. Entonces no lo notamos. El A y el C difieren por un menos, entonces nada más te queda el menos y ya con eso te queda que menos 1 sobre B. ¿Sí? Sí, ya me quedó más claro. Vale. Ok. Entonces, pues esta es la idea de estos ejercicios. Siempre que tengan un logaritmo, pues es una buena idea tratar de utilizar L'Hopital para eliminar ese logaritmo e intercambiarlo por su derivada. Pero para eso tienen que asegurarse que la derivada de ese logaritmo coincide, bueno, ese límite coincide con el límite de abajo o el de arriba. O sea, depende de cómo estén calculando las cosas. En este caso, el límite de arriba, pues, es 0 y el límite de abajo es 0. Así que pues, si tienes una determinación del tipo 0 y 0, 0 sobre 0, y por lo tanto sí puedes aplicar L'Hopital. ¿Vale? Yo tengo una pequeña duda. Ajá. Al principio es x por logaritmo de eso, ¿no? ¿Cómo es que Ajá. bajamos, para así decirlo, la x a 1 sobre x? No me acuerdo de cómo. Pues, lo mismo hace el sándwich. El logaritmo, este logaritmo lo puedes expresar como logaritmo sobre 1. Porque pues logaritmo sobre 1 es logaritmo, no hay problema. Y luego esto es sobre 1 sobre x. Y haces el sándwich, te queda que el de arriba, este hasta acá abajo por el de hasta arriba, que es x logaritmo del otro sobre 1 por 1. Pero pues ese es 1, entonces cualquier cosa sobre 1 es la otra cosa. Y ya. Ah, ya. ¿Sí? Sí, creo que sí. Vale. Sí, ajá, siempre que tengas algo multiplicando lo puedes bajar al denominador como un 1 sobre esa cosa. Precisamente por esta ley del sándwich. ¿Vale? Y bueno, vamos a hacer un último límite en lo que nos queda de tiempo. Y ahora que este límite sea, a ver, vamos a ver. Este se va a parecer un poquito más complicado. El límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos 1 sobre x elevado a la x.
Ok, ¿cómo podrían calcular ese límite de ahí? Aquí podríamos usar la E. Ok, podríamos usar la exponencial. ¿Cómo la usaríamos? Sí, ajá, es una buena idea utilizar la exponencial, pero ¿cómo la metemos ahí? Estaba pensando en multiplicarla por la ecuación, pero no creo que sea válido, ¿verdad? Multiplicarlo como es que tienes que multiplicarla arriba y abajo para que no modifiques nada, pero pues multiplicarla así tal cual, no serviría. Eso sería como, como tener una función a la X. Algo ah, así, pero ¿No? no. Para... ah, es que no entiendo cuál sería la base. Si también tiene una X adentro. Ajá, como que está raro, ¿no? Pero, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? Sería e a la x por logaritmo de 1 menos x. Ajá, ya su compañero dijo cómo tenemos que hacerlo, pero, ajá, la definición que vieron en clase es que a la x es igual a e al logaritmo, perdón, a veces, a x veces el logaritmo de a. ¿Y esto por qué? Porque saben que las funciones de exponencial y logaritmo son inversas, lo que quiere decir que x es igual a e al logaritmo de x. Bueno, en este caso tendríamos que aplicar a, ¿no? ¿Sí? Como el logaritmo y la exponencial son inversas, entonces a lo puedes ver como e al logaritmo de a. Pero pues entonces a la x sería e al logaritmo de a la x, pero por propiedad del logaritmo puedes bajar los exponentes, sacarlos y ponerlos al frente. Entonces la definición, por definición tienes esto de acá. Así que este límite lo puedes intercambiar como el límite cuando x tiene menos infinito, bueno, no intercambiar, sino es igual a la exponencial evaluada, bueno, elevada a x veces el logaritmo de 1 menos 1 sobre x. ¿Sí? ¿Sí se ve bien por qué? Sí, Ok. ¿Y cómo terminamos el ejercicio? Ya literalmente son como 2 o 3 líneas y ya. Líneas chiquitas. Recuerden, tienen una composición de... Como, Ajá. como es continua, podemos subir el límite al exponente, ¿no? Podrías subir el límite al exponente y tendrías e elevado al límite de x por el logaritmo de 1 menos 1 sobre x. Pero ese límite ya lo calculamos. Entonces, ajá, eso es lo que sigue. Ya vimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de x veces el logaritmo de 1 menos 1 sobre x es igual a menos 1. Y la función exponencial es continua en x igual a menos 1. Entonces,
este límite de aquí, de e elevado a la x logaritmo de 1 menos 1 sobre x, va a ser igual a la exponencial evaluada en el límite. Pero pues ese límite vale menos 1. Entonces esto es igual a 1 sobre e. Y pues ya, por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos 1 sobre x a la x es simplemente 1 sobre e. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Yo sigo sin entender por qué es a la x y no x a la x. No, porque en este caso no tenemos como tal x a la x dentro. Bueno, sí tenemos algo que depende de x, pero en sí la definición de un número cualquiera, dependa no de x, un número a elevado a la x, es este de acá. Y eso es precisamente por las propiedades del logaritmo y la exponencial, ¿no? Entonces, a lo único que le tienes que pedir esta a es que a sea positiva. Y bueno, hace rato nosotros vimos que cuando x tiene infinito, solo necesitamos considerar x negativas y en ese caso, esto de aquí dentro, 1 menos 1 sobre x va a ser positivo. Entonces ya, simplemente utilizamos esta definición que ya vieron con Luis y ya podemos empezar a hacer cosillas ahí, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ajá. Cuando subimos o bajamos el límite, por así, bueno, cuando metemos el límite dentro de una función continua, Ajá, solamente necesitamos que sea continua y que el límite de adentro exista. ¿Y ya? exactamente. Ajá, sí. Ok, Si el gracias. límite de adentro existe y tu función es continua en ese límite, entonces puedes meterlo sin ningún problema. Vale. Pues bueno, si no hay otra pregunta, pues yo creo que por aquí, por hoy le dejamos.